7 en punto. Bien, buenas noches a todos los estudiantes de ciclo 5. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio académico que pues, todos van a iniciar hoy, concretamente con el módulo de Ciencias Sociales. Pues como ustedes saben, el módulo dura 4 semanas. Pues hago un paréntesis para los que no me conocen. Yo soy Juan Carlos Blanco, soy el coordinador del colegio. En algunos momentos ustedes me han escuchado en voz, creo que no me había presentado con ustedes a través de imagen. Entonces, a partir de hoy, el profesor Camilo Cárdenas nos va a acompañar en este proceso de trabajo con las tutorías. Y pues como ustedes ya conocen a David, David va a estar acompañándolos como el monitor de las clases. Importante, chicos, que desde hoy estén trabajando la plataforma, pues para que no nos atrasemos. Y también es fundamental, ya David les hará dar indicaciones y conocimiento de la hoja de ruta y las fechas estipuladas para la entrega. No siendo más, le doy paso al profesor Camilo para que iniciemos la clase. Bueno, chicos, y qué pena, Juan. Les recuerdo, chicos, lo de la asistencia ya está subida en el grupo de WhatsApp. Entonces, ya saben cómo es la dinámica. En la segunda mitad de la clase yo les brindo el link, la contraseña, ¿listo? Para acceso al formulario. Y pues bueno, démosle la bienvenida al profesor Camilo Cárdenas. Vamos a dar inicio pues, al primer tema. Por favor, mucha atención, mucha participación. Esta clase va a haber mucha participación y pues bueno, bienvenido, profe. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿En qué se va a tratar la clase de hoy? Gracias, David. Bueno, el tema, muchachos, mi nombre, Camilo Cárdenas. Pues espero que les agrade esta clase de ciencias sociales y bueno, me gustaría también eh, que participaran mucho, por favor, en estas clases. Recuerden que digamos, son muy pocos días y la idea es aprender lo máximo que puedan y frescos, todo, digamos, no tengan miedo en participar por equivocarse o cuestiones similares, porque para eso venimos, ¿no? Entonces, muchachos, el tema de hoy es la expansión europea. Vamos a ver los temas en el orden que están en la plataforma, ¿listo? El primer tema que se expone ahí es la expansión europea. En algún momento voy a pedirles que me lean algo de la diapositiva. Voy a utilizar la mayor parte de las clases, de las tutorías diapositivas, con imágenes. Si ustedes sienten que hay mucha, no sé, que no es tan claro, por favor pregunten, o que en las diapositivas hay mucha letra o que no se entiende bien, porfa, háganmelo saber. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla del tema. Aquí. Listo. Ahí me imagino que ya se está viendo bien. Listo, ahí se ve perfecto. Listo. Listo. Bueno, ustedes dirán, bueno, esto es, digamos, es otra clase similar donde hay muchos temas y pues a veces pasa que sobre todo uno a veces como profesor de sociales, entonces habla mucha carreta y ustedes dicen, pero profe, ¿y esta vaina que usted nos está explicando, qué tiene que ver, Gerald, buenas noches, qué tiene que ver con la realidad, con lo que nosotros vivimos? Eso para, una pregunta que siempre me hacen es, ¿eso para qué me sirve? ¿No? Lo que yo quiero es con todas las clases, vamos a empezar con esta, espero de esa manera, es que ustedes mismos intenten, yo voy a darles pues muchas pistas y muchas ideas por las cuales
esto que vamos a ver se relaciona totalmente, totalmente con el mundo de hoy, ¿sí? Pero entonces, como todo, hay que empezar, digamos, despacito, ¿vale? Entonces, Mariana, Kevin, Alfred, vamos a empezar y espero, porfa, que siempre estén ahí muy activos. Primero, pues, ¿qué es la expansión europea, no? ¿Qué significa eso? Entonces, aquí tenemos, es un proceso que se gesta en el continente europeo, lo que hoy sería España, Portugal, Francia, Alemania, espero que estemos ubicados ahí, y este proceso inicia en el siglo XV. Cuando hablamos de siglo XV, muchachos, estamos refiriéndonos a los siguientes años, ¿sí? De el año 1400 al año 1500, son 100 años, ¿listo? Y así sucesivamente pasa con los demás, con los demás siglos, ¿listo? Buenas, Alexa, ¿cómo vas? ¿Listo? Entonces este proceso de expansión inicia ahí hasta el siglo XVIII, pero en realidad aquí lo podemos poner hasta el siglo XX, porque estamos hablando de la expansión europea en general, ¿sí? Como concepto. Ahora yo les voy a explicar la expansión europea solamente viéndola desde España, ¿listo? Esta española, sí, obviamente empezó en el siglo XV. ¿Y por qué se caracteriza? Por el descubrimiento de nuevas rutas comerciales y nuevos territorios, ya ustedes sabrán, todo este tema de Cristóbal Colón, gracias a que desarrolla unos viajes de exploración y mediante estos viajes los europeos, solo a partir de que los portugueses y los españoles, piense, no sé, que Kevin, Mariana y Alfred dicen en España, le dicen al rey, bueno, mire, nosotros conocemos, señor rey, Fernando VII, ¿sí? Estos territorios, que son África, parte de Asia, que lo hemos escuchado, y pues nuestro continente europeo. Pero nos gustaría, ¿sí? Por lo que hemos escuchado, pensar una nueva manera de descubrir no nuevos territorios, sino unas nuevas rutas que nos lleven hacia lo que Colón y los españoles en ese momento denominaban como la isla de Zipango. ¿Listo? Entonces van a empezar esas cosas y ustedes empiezan a pensar el viaje. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Fue la expansión europea? David, porfa, colabóreme ahí sí, David, porfa, con las preguntas para pensar un poco esto que vamos a exponer. Bueno, voy a leerles estas preguntas de reflexión, por favor. Ese es el ejercicio que vamos a hacer generalmente durante todo el mes. Pues voy a tratar de que también en el grupo traigan esas preguntas, ¿no? En el grupo, sobre todo de hoja de ruta, ¿no? Yo después les brindaré a los que no están en ese grupo el link. Pero bueno, la primera pregunta de reflexión, por favor. ¿Fue la expansión europea el inicio de muchos males de los países en desarrollo? ¿Por qué podríamos considerarnos hoy en día un país colonizado? La creencia en Dios cristiana está basada más que en la fe en la expansión de España. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, con esta última, yo creo que es a veces la que más genera debate, porque es una pregunta que yo hago mucho en los cursos. Otra cosa que quería decirles es que más o menos llevo 2 años y alguito en Cuepa, y entonces yo siempre hago esta pregunta, ¿sí? Que acaba de leernos David. Cuando creemos en el Dios cristiano, ¿sí? Eso que creemos está basado, piénsenlo, en realidad, materialmente, la historia, basado en la expansión europea, o sea, creemos lo que creemos gracias a que hubo una colonización española, una expansión española, que, como ustedes sabrán, eh, empezó a evangelizar y nos trajo la religión cristiana a estas tierras, ¿sí? Americanas. Entonces, cuando creemos en Dios, a veces pensamos que es por fe,
pero de pronto, si no hubiera pasado esto, no hubiéramos conocido, yo lo tomo así, la idea del Dios cristiano que nos trajeron los europeos. Entonces me gustaría que ustedes, aquí ya están comentando, que ustedes comentaran mucho. Kevin, si había todos los ámbitos, fue la expansión europea el inicio de muchos males. Kevin dice que sí, en todos los ámbitos, y que había mucha maldad de parte de la jerarquía que opusieron. Samuel, Yasmín, buenas noches. Que impusieron, me imagino que quiso decir. ¿Listo? Bien. Entonces, pero intentemos desarrollar un poquito más. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con que seamos un país en vía de desarrollo. Porque eso podría tener que ver. De pronto algunos dicen, no, no es por eso. Un contexto histórico rápido, muchachos, para tener en cuenta por qué se da esta expansión. ¿Listo? O sea, las preguntas eran para relacionarlos con nuestra realidad y esto que vamos a empezar a hacer es para empezar a entrar en el tema y entenderlo mucho mejor. Entonces, tenemos un movimiento renacentista, algo que se llama el Renacimiento, en Italia, ¿sí? Eso ocurrió principalmente en Italia y ustedes habrán escuchado a alguien que se llama Miguel Ángel o Da Vinci, ¿sí? Esto que ocurrió en Italia era solo en ese país de Europa, en esos territorios europeos, se dio ahí solo. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de este movimiento? Que está promovido por mercaderes, por gente que tiene una buena economía, que está pensando en comerciar sus productos desde la isla, no, sino desde los puertos de Italia, ¿sí? Y entonces estas personas lo que están pensando no es en la religión como tal, que aunque puedan creer en Dios, digamos, no significa que no sean mercaderes y ellos primordialmente están pensando en cómo vender, ¿sí? Y eso ya es una mentalidad del Renacimiento. Otra mentalidad del Renacimiento está relacionada con volver a lo que hicieron los griegos y los romanos. Es volver a darle el centro, no, ya no a Dios, que es el teocentrismo, ¿sí? De la Edad Media, sino darle centro al hombre, ¿listo? Entonces, eso hacían los romanos y eso hacían los griegos, y en Italia, eh, sobre todo estos mercaderes van a empezar a creer eso. ¿Qué otras cosas ocurren en el siglo XV, que es cuando va a empezar la expansión? Uh, Otra cosa, las monarquías absolutas y que son diferentes a la democracia. ¿Qué es una monarquía absoluta? ¿Sí? Por favor, voy a habilitarle el audio rápidamente a Mariana a ver qué nos puede decir de qué entiende ella por una monarquía absoluta. Hola Mariana. Mariana Riescos. Ah, ok, Mariana, listo. Mariana, ¿me escuchas? ¿No? ¿A quién le gustaría decirnos qué entienden por monarquía absoluta? Kevin, a lo mejor. Bueno, porfa, alcen la mano y tranquilos, no pasa nada. Lo que quieran decirnos de qué entienden por eso. No, chicos, que yo sé que ustedes son muy participativos. Por favor, alcen la mano, que con mi gusto aquí. Valentina, Tiffany, Vivian, bueno, Ángel, Aquí hay Ricardo. Ángel Ricardo. Listo, te voy a dar el micrófono. ¿Listo, Ángel? Listo, Ángel. Listo. Eh, Se escucha recortado. Habla otra vez, por favor. No, se escucha muy entrecortado. Sí, se Disculpa. escucha entrecortado. Entiendo por monarquía absoluta a todo aquello que es en toda una región. Es una monarquía que
transcurre en toda una región. Eso es lo que yo creo por monarquía absoluta. Bien, bien. Pero ahí tiene también otras características que son más bien políticas. Miren lo que aquí nos dice Kevin y Tiffany. Tienen un cargo absoluto. Sí, está relacionado, sí, un cargo absoluto. Es cuando el rey no tiene limitado su poder por una ley. Ahí nos estamos acercando mucho más al concepto. Sofía, ¿una monarquía es donde solo gobiernan reyes o estoy mal? Sí, principalmente reyes, digamos, son los que ejercen el poder. Hoy en día hay reyes que ejercen el poder, por ejemplo, en un país como Arabia Saudita, pero que ejercen el poder en concreto y realmente. Hay otros que son reyes, como la reina Isabel, ¿sí? De Inglaterra, pero ese poder es más bien simbólico, ¿sí? Qué No pena, profe. existen, ¿cómo, Jeque, David? o sea, eso se llaman jeques. En Arabia Saudita se llaman jeques, sí, sí, sí. Y creo que también hay otras zonas donde se le llaman zares, o otros se llaman imperadores. Sí, 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 exacto. Un emperador, un zar, un rey, ¿sí? Un monarca, casi todos cumplen la misma función. Y hay algo que nos acaban de decir aquí, nos lo dijo Felipe, que es donde no existen división de poderes. Y eso es muy importante. Y lo que dice, pues ya nos han dicho los demás también, Catalina, gracias, que es donde el poder absoluto solo tiene una persona. Sí, el rey desde la Edad Media, casi que también desde la antigüedad, asumía el control de todo lo que podía pasar en un territorio, ¿sí? Esa monarquía se expresa muy bien para lo que nos sirve hoy. Es, claro, por ejemplo, Paula, un parlamento, pero la importancia del rey es que el rey puede, sobre todo en la Edad Media, donde no había parlamento, la importancia del rey es que el rey decide absolutamente todo y en estos, digamos, en los momentos donde hay rey hoy en día, en Arabia Saudita, posiblemente puede haber un parlamento, como en muchos países, pero, y eso pasa en las monarquías modernas, europeas, pero si hay un rey que tenga poder real, lo que diga el Parlamento prácticamente puede irse digámoslo así, al carajo y no tiene validez, ¿sí? Porque el rey con sus nobles decide todo, ¿sí? Y entonces no hay una ley, como lo decían ahí, que, esa corte del rey está relacionada con los nobles, con los duques, que son gente que está al ladito, duques no como duques, sino duque es un cargo en las monarquías que se ocupaba en la Edad Media y hasta la Edad Moderna, ¿no? Entonces, lo importante es que una monarquía absoluta es eso, ¿sí? El poder del rey y no hay una ley, no hay unos contrapoderes que lo regulen. Bien, bien, David, eso, listo. Entonces tenemos eso, y eso es contrario a la democracia, porque en la democracia sí tenemos lo que dijimos por ahí, una división de poderes. Y la división de poderes regula, como hoy en día en algunos países no funciona tan bien, como en Colombia, diría yo, las acciones del presidente. Entonces tenemos cuáles son esos poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El presidente no puede hacer lo que quiera. Eso es diferente a la democracia que en ese momento, siglo XV, no existía. Muy bien, Paula. También es eso, claro. El poder del rey es otorgado por Dios en la tierra. El rey representa a Dios en la tierra. Imperios importantes que no se tienen en cuenta. La China, o lo que en ese momento también conocían los europeos como el Indostán, y el imperio bizantino, que es el imperio de Oriente, el imperio romano de Oriente. ¿Listo? Entonces tenemos esos imperios que van a tener un papel importantísimo para Europa
sobre todo en esos siglos. El oro y la plata son las monedas principales de cambio, de negocios. Lo que buscaban los monarcas era acumular oro y plata por doquier, ¿sí? Y ustedes saben que eso va a relacionarse. Y el cristianismo y el islam, sobre todo el islam en la parte del Medio Oriente, son las religiones que más fuerza tienen. El cristianismo en Europa y el islam en el Medio Oriente, pero el islam también tiene fuerza al sur de España en algo que se llamó el Califato de Córdoba, ¿sí? Ellos desde la Edad Media se empiezan a expandir y para este momento, que es el momento moderno, que es donde inicia el siglo, inicia la expansión europea del siglo XV, el Islam tenía mucha fuerza en ese sur de España y en el Medio Oriente. Y también en estos siglos se dan las guerras protestantes, ¿sí? Que son los conflictos entre los propios cristianos. Porque recuerden, no sé si han escuchado a un tipo que se llamó Martín Lutero, que proponía unas cosas diferentes, unas ideas del cristianismo muy diferentes a las propuestas por la religión católica. Entre ellas, por ejemplo, no debía haber, no tenía por qué pagarse por los pecados cometidos. Y en ese momento la Iglesia Católica les exigía a sus fieles que pagaran por sus delitos y de esa manera quedaban redimidos y liberados de su pecado. ¿Listo? Ese es el contexto en el que estamos en el siglo XV, ¿sí? Y se van a dar estas guerras, sobre todo en el siglo XVI, estas guerras protestantes. Como, sí, los mongoles también, pero los mongoles, sí, los mongoles van, digamos, a tener fuerza que ya se está acabando en el siglo XIV, ¿sí? Con alguien que se llamaba Genghis Khan, pero eso es más obviamente al oriente y entonces quedémonos en Europa, pero bien, Gerald, obvio, los mongoles están ahí presentes, casi llegan a Austria y la invaden y si no hubiera sido porque los austriacos los detienen, problemático eso. ¿Listo? Causas de la expansión europea, nos vamos a quedar en la expansión española, que es el inicio de la expansión europea, porque luego en el siglo XIX, ahorita estamos hablando del siglo XV, se van a expandir imperios ya consolidados como el inglés, ¿sí? O como el imperio francés, hacia el África y hacia la parte de Asia. Aquí vamos a hablar del español. ¿Cuáles son las causas de esa expansión del imperio español? Entonces quiero que porfa, no sé, David, ábrale el audio a cualquier estudiante para que nos lea aquí un poco sobre las causas de la expansión. Bueno, chicos, concentrados, que aquí vamos a ir a sacar asistencia, participación al azar. Bueno, voy a darle la palabra bien, a Geraldine Urrea. Listo. Oh, espera a ver. Gerald. Vale, me parece que Gerald no está ahí en la clase. Está Dale. en la Listo, ya cocina. te di. Ya, Ah, no, no no, puedo. ya tiene audio, era el audio. Ya. Ahí tienes micrófono, Geraldine. No. No, creo que de pronto no tiene el audífono, pero A ver. ¿listo? David, hágale. Ya ahorita yo le abro un audio a alguien. David, porfa, colabórenos ahí el monitor con eso, con la lectura. Perdón, es que no. ¿De las causas? Sí, Bueno, lo que dice acá, ¿no? Búsqueda de rutas comerciales hacia China y el Indostán. Deseos de conocimiento del mundo más allá de conocido. Hambrunas y crisis económicas en Europa. Toma de Constantinopla por el Imperio Turco Otomano en 1453. bien, listo. Lo primero, voy a decirlo rápido porque si no nos queda mucho tema por decir, pero entonces
Importante causas. ¿Por qué estaban buscando los españoles y los portugueses rutas hacia la China, hacia Japón y hacia lo que yo denominé ahí como el Indostán, que es lo actual India, pero mucho más gigante porque ocupaba también los países del norte de la India? ¿Por qué? Porque ahí estaban la producción de, por ejemplo, la seda, que era con lo que se vestían los romanos, incluso y en la Edad Media los europeos, eh, y digamos, necesitaban ese comercio constante con este imperio chino para tener por lo menos ese producto que es la seda, ¿sí? Que lo veneraban en toda Europa por esa tela tan exquisita de los chinos, ¿listo? Otra cosa que también era importante eran las especias, ¿sí? Los condimentos de la comida también se encontraban en la China y en el Indostán. Recordemos que la China prácticamente inventó el papel, ¿sí? Eh, el primer papel para anotar, digamos, muchos elementos de contabilidad, etcétera, tienen que ver con la China, y eso hacía que estas rutas comerciales fueran demasiado importantes entre la China. Por eso se llama, no por eso, sino tenemos a la ruta de la seda que comunica Europa a Europa y al Asia. ¿Listo? No, la ruta de la seda, la ruta de sal, no sé, coméntame Gisela ahorita, escríbenos ahí un poquito sobre eso. Sí, la ruta de la seda, que era lo que comunicaba, aquí tenemos el mapa, eh, toda esta parte del Medio Oriente, Damascus, Bagdad, más hacia el Asia, pues tenemos a China, hacia el este, a la India, y la ruta de la seda pasaba por esto, ¿sí? Que en este momento en ese momento era del imperio bizantino, ¿sí? Que después, aquí estamos hablando del imperio turco otomano, pero en ese momento era el imperio bizantino, antes de que cayera por los turcos otomanos, ¿listo? Por ejemplo, se inventó la gripa del COVID en China. Hay gente hay historiadores que hay historiadores que dicen que los chinos inventaron hasta la manera de caminar. O sea, es que una forma de decir que lo inventaron todo, ¿sí? Porque, digamos, hasta la imprenta, el hierro, el acero chino era utilizado en la Revolución Industrial Europea para, para toda la industria que se generó. Entonces ahí tenemos un historiador que defiende esa tesis. En historia siempre hay debates, no está todo supremamente claro, pero lo que sí es verdad es que los chinos desde tiempos antiquísimos eran muy importantes y producían un montón de cosas, pero eran importantes para los europeos, sobre todo por la seda y las especias. ¿Listo? Entonces querían buscar esos caminos, buscar, no hay que, como el imperio turco otomano que lo tenemos acá, se tomó al imperio romano de Oriente y empezó a crecer ya en el 1566 de esta manera. Los europeos no tenían un camino, como si lo tenían con el imperio romano de Oriente, que los llevara fácilmente hacia la India y hacia la China. Y entonces a partir de ahí se empiezan con todas estas ideas del renacimiento, de que hay que darle prioridad al hombre y a la tecnología y a la razón, empiezan a tener una mentalidad también muy aventurera, ¿no? De conocimiento del mundo. ¿Listo? Entonces eso es importante. Bien, Tifan. Entonces eso es lo que va a hacer, estas causas son las que van a hacer que este famoso Cristóbal Colón le diga a los reyes españoles, quiero tengo la manera de llegar a la China y a la India de una manera más sencilla que como la piensan los portugueses, que era rodeando lo que vemos ahí como África al sur, ¿sí? Y de esa manera llegaban los portugueses, que fueron los primeros que descubrieron y cartografiaron, hicieron mapas del África, ¿sí? Entonces, Cristóbal Colón propone lo contrario. Vámonos hacia el mar
Atlántico, pues en ese momento no se llamaba el Atlántico, él sabía que podía darle la vuelta al mundo, ya los griegos sabían que la Tierra era esférica y no plana, y entonces empieza su travesía, ¿listo? Ah, ok, dice. Listo. Sí, 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 sí. Ok, te entiendo. Bien. Listo, entonces esa es la intención. Entonces se da la primera expansión, ¿sí? Hay un tipo que se llama Marco Polo, que ya había viajado a la China, y él era italiano, ¿sí? Que hizo unos mapas, le copió unos mapas a los chinos, donde los chinos tenían, eso se dice, tenían cartografiados ya América, no de una manera tan completa como hoy en día, obviamente, pero ya ellos habían navegado las costas de América. ¿Y por qué no entraron? Y aquí viene lo que nos comentaron por ahí. ¿Por qué no entraron y hicieron lo que los españoles hicieron luego? Porque tenían a los tenían primero un territorio gigantesco que controlar. Gracias, gracias, Tiffany. Sí, Vasco de Gama, portugués, que el Cabo de Buena Esperanza es al sur, ¿no? Al sur del África. Entonces, tenían la China esa preocupación por su extenso territorio y además una preocupación que es lo que va a originar las murallas chinas, que son al norte los mongoles, ¿sí? O sea, estamos hablando del siglo XV, pero desde el siglo XIV, como dije, siglo XIII, los mongoles ya se habían empezado su expansión y intentaban atacar a este imperio chino todo el tiempo y gracias a eso, debido a eso se construye la muralla china. Entonces, este tipo los chinos ya tenían un cierto conocimiento, pero Marco Polo se dice que copia unos mapas chinos y estos mapas chinos los va de alguna manera a conocer Cristóbal Colón, pero pasa algo, como no son completos, ellos no tienen dividido al mundo así como lo conocemos hoy, en los mapas. Ah, América por acá y África ahí, no. América y un pedazo de América que habían dibujado lo tenían casi que al sur del Asia, de Japón, ¿sí? Por eso Cristóbal Colón no va a identificar exactamente si son nuevas tierras y a lo único que le va a preocupar es Japón, Zipango, en ese momento la China y la India. ¿Cómo llegar allá? ¿Listo? Hace una petición a los reyes católicos, que se vuelve un problema en principio porque le dicen, ¿y usted cómo está seguro que en realidad por ahí va a poder llegar a esas tierras? ¿Sí? Entonces acuérdense que ya teníamos la brújula y una serie de inventos. El alistamiento de sus barcos, la niña, la pinta, eso sí todos lo hemos escuchado, y la Santa María y los primeros que van en el primer viaje son gente, ladrones, pobres, esos tenían un nombre específico, que son los que van a hacer que que vayan en la primera incursión. ¿Listo? Luego tenemos, importante, yo sé que me estoy saltando mucho, pero quiero que tengamos los temas como más importantes, claros. La conquista y la colonización, ¿no? Son dos temas diferentes. Voy a darle el micrófono a Kevin para que porfa me lea ahí. Kevin, ¿cómo va? Hola, Kevin. No, 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 no. Bueno, Kevin. Bueno, vamos a dárselo a Gerald. Gerald, porfa, léeme ahí lo que estás viendo en la diapositiva. No, no, no le coge el audio. Ah, no puede y... No, ya le digo que refresco ahí lo que está ahí para irlo explicando, Kevin.
Entonces vamos a darle el audio a Kevin a ver, no, pero no se puede iniciar ahí. Bueno, el que quiera, porfa, puede participar, alzar la mano, leer lo que entienda de lo que está aquí, ¿listo? Primero, la conquista tiene unas características primordiales, que son las que el proceso que hace que los españoles, la primera cosa que hacen los españoles cuando llegan a América es la conquista. ¿Qué es eso? Es un control y exploración del territorio, ¿sí? Entonces, eso por ejemplo lo pueden ver en la película, ¿cómo se llama? Esta de donde llegan los españoles justo cuando el indígena está escapando del imperio azteca, ¿sí? Ahí, este es el momento en el que inicia el control de la población y territorial, ¿sí? Entonces, importante tener eso. Eso es específicamente la conquista. ¿Cómo lo hacen? A través de la fuerza, de las armas. La colonización ya es diferente, ya que tenemos dominado el territorio, ¿sí? Tenemos el control de la población. Ahora vamos a empezar a establecer en estos territorios indígenas, que eran los de los incas, los de los aztecas, los mayas sí ya habían desaparecido. Aquí en Colombia teníamos a los taironas, a los muiscas. Vamos a empezar a imponerles algo que ellos llamaron los virreinatos, ¿sí? Que eran reinos iguales al español, pero en otras tierras, ¿sí? Y entonces imponen sus virreyes, etcétera, su orden político. Pero también van a evangelizar a los pueblos aborígenes, a enseñarles la religión cristiana, y ahí tenemos a quienes, primordialmente las órdenes franciscanas, ¿sí? Las órdenes jesuitas, que son las que van a empezar este proceso de evangelización. Algo que hay que aclarar acá, que es importante, y es que mm, hay personas como de las casas que no van a estar de acuerdo con eh, la esclavitud de estos pueblos indígenas aborígenes, ¿no? Eh, y esta persona va a denunciar eso a los reyes católicos, ¿sí? De hecho, se crea también una ley en la que supuestamente se impide que, que se evangelice y que se explote y se esclavice a estos pueblos, ¿sí? Por la fuerza, porque las casas pensaban que la única manera de que los pueblos realmente, estos pueblos incivilizados, no desarrollados, le diríamos hoy a América, la única manera de que lo fueran es por medios pacíficos, ¿sí? A través de la palabra. Y se impone entonces, con su totalidad, un nuevo orden social, político y económico, ¿no? Claro, la extracción de recursos del oro y de la plata, ¿sí? En México, la mina de Yucatán, y en Bolivia, el Potosí. Tenemos la mina de Potosí. Entonces es importante. David, o alguien quisiera decir algo, Ángel, sí, aquí lo estoy leyendo. Vasco de Gama fue el primer portugués en llegar a la India por la nueva ruta. El viaje duró 10 meses. El de Colón, si no estoy mal, si me corrigen, 3, 6 meses o 4 meses, no recuerdo bien el dato. ¿Listo? David, quisiera decir algo, nuestro monitor, alguno de ustedes, Kevin, Gerald, Tiffany, Valentina, quisieran participar. Recuerden las preguntas del inicio que son Felipe, Mariana Riascos, Julián Cañón. Listo, seguimos. Estos virreinatos, ¿sí? En América tienen estos nombres, miren el mapa. En lo que hoy es México, miren cómo le pusieron el nombre. Virreinato de Nueva España. En lo que era Colombia, eso se lo pusieron hasta el siglo XVIII, la Nueva Granada. En lo que es Brasil, el Virreinato del Brasil, el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata. El de Brasil, recuerden, era un virreinato portugués,
de acuerdo a lo que pusieron también por aquí, que vi que lo averiguaron, el Tratado de Tordesillas. ¿Listo? Pero entonces esto es lo que hacen en el proceso de la colonización, después de la conquista. ¿Vale? Importante ese dato ahí. Y seguimos. Consecuencias, pues culturalmente asumimos como americanos 2 meses. Gracias, Stefan. Dos meses. Uy, tampoco fue mucho, ¿no? Sí, 2 meses, 2 meses. Bueno, entonces, consecuencias. Tiffany, no, tú tienes el micrófono, pues, digamos, bien para... Ah, ya, dale, ahí puedes. Leernos, porfa, esto de las consecuencias. ¿Me escuchas? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Hola, hola. Ya te escucho bien. ¿Se escucha? Perfecto. Dice consecuencias. Culturalmente asumimos una actitud colonial en la organización de nuestras sociedades. Se desarrolla Se te fue el... Europa a volverse un continente hegemónico, se impone la religión católica como la oficial en América. Proceso de la esclavitud de los pueblos africanos. El racismo es la base sobre la cual se impone la civilización. Vale, gracias, Tiffany. Listo, yo veo que esas son las consecuencias, ahí quedan muy claras. Importante esta, que quisiera resaltar, sobre la esclavitud de los pueblos africanos. O sea, la manera en que migran es triste, en que ellos viajan por el mundo por primera vez, y no quiero sonar racista, pero es así, eh, es a través de la esclavitud, ¿sí? Conocen el continente americano por el continente europeo, el americano, porque son vendidos por este imperio español y portugués, ¿sí? Los afrodescendientes tienen una historia desde la colonia muy, muy fuerte, ¿no? ¿Y por qué fueron traídos aquí? Hay que tener en cuenta que algo que ocurrió que creo que también lo dijeron ahí, no recuerdo bien quién, cuando llegaron los españoles, ellos traen todas las pestes que vienen, sobre todo de la peste negra, ¿sí? La peste, la gripe española es en 1918, ¿sí? Mucho después. La peste negra eh, tenía, o la peste bubónica también se llama, tenía a los europeos, pero vueltos nada, y cuando ellos van a empezar con su travesía, no es que nos traigan la peste aquí, sino no solo eso, sino nos traen un montón de pestes, ¿sí? Eh, de fiebres, de elementos que empiezan a matar a los indígenas, y eso va a hacer, digamos, la muerte de estos pueblos indígenas va a hacer que tengan que buscar eh, fuerza de trabajo, ¿sí? En otros continentes como el africano, y es lo que va a iniciar la esclavitud, ¿no? Importante hablar de esto de la civilización. Cuando los europeos llegan, la mentalidad, la interpretación que tienen, va a ponerla, hoy va a ponerla esto. Ahí me ven, ya. Ahí me ven, me imagino, ¿cierto? Como las ratas, Felipe, sí. Cuando los europeos llegan a América, ellos lo que tienen en su mente es la idea de, y eso es una idea que tenían desde hace mucho tiempo, de que ellos son superiores a los pueblos africanos y al continente africano, que ya en parte conocían, sobre todo el norte de África y Asia, son superiores. ¿Por qué? Porque ellos tienen la religión de Dios, que es más importante, que es verdadera, que es real, sobre las otras religiones como el Islam, ¿sí? Sí, sí, sí. Gracias, Kevin. Y entonces, eso va a hacer que cuando lleguen aquí, intenten y vean todos estos pueblos incas, aztecas,
los taironas, los muiscas, ¿sí? Eh, vayan y los ven que no están vestidos como ellos, ¿sí? Entonces van a pensar desde una visión cristiana, estos son pueblos, eh, mm, hay palabras como precoces, pueblos que tienden a la naturalidad, que están guiados por la naturaleza de sus pasiones, de sus deseos, y lo que hay que hacer con estos pueblos es evangelizarlos, y eso lleva digamos, unido, vestirlos, ¿sí? Enseñarles a Dios, ¿sí? Y eso es una visión racista de la religión, ¿no? Me parece a mí. Entonces, muchachos, ahí, digamos, con esas consecuencias o con esas conclusiones terminamos y me gustaría mostrarles de nuevo las preguntas de reflexión para que pues las comentáramos y porfa ustedes me digan qué piensan de esto. ¿Listo? Ahí ya se las preguntas de reflexión. Estos. Entonces, ¿fue la expansión europea el inicio de muchos males de los países en desarrollo? ¿Quién quiere decir algo? ¿Por qué podríamos considerarnos hoy un país colonizado? Y la creencia en el Dios cristiano está basada más que en la fe, en la expansión de España. ¿Está de acuerdo? Entonces, ahí ya les planteé las preguntas. Listo. Vamos como a debatir y las ideas que ustedes tengan frescos, díganlas. Giselle, recuerdo haber visto un video sobre el Museo Humano en Francia, en donde mostraban distintas culturas como nativos para que puedan ver cómo viven en esas áreas. Ve, interesante, pero tenía una connotación racista. ¿Tú veías eso, Giselle? Ángel, porque tenemos raíces españolas en la historia como lo que nos enseñaban. Sí, exacto, digamos, la lengua que hablamos, ¿sí? Es importante entender eso, o sea, no por nada hablamos así y eso implica una forma de entender el mundo. Y la religión fue muy importante, hasta hoy en día, pues, todos los países en América Latina conservan la religión católica como la oficial. El cristianismo básicamente llegó a transformar la vida de los que no conocían de Dios. Aparte de eso, pienso que aprovecharon la religión para colonizar. Ok, sí, sí, sí. Y como la lengua española, la inglesa, sí, lo mismo. Pero pues en la lengua inglesa, pues en los Estados Unidos, ¿no? Que tiene que ver con toda esta migración de protestantes hacia, hacia los Estados Unidos. Eso es más una migración que otra cosa. Sí, lo que yo pienso, digamos, puede ser un inicio, sí, es el inicio de todo, digamos, de la manera en que pensamos, por ejemplo, la organización de las ciudades. Si ustedes miran la organización, en todo pueblo y en toda ciudad hay una plaza central, ¿no? Esas plazas donde por ejemplo en Bogotá tenemos los tres poderes, los cuatro, incluido el de la iglesia, es una organización colonial, ¿sí? La forma en que se organizaron las carreteras, las calles, es una organización colonial que luego los franceses también van a aportar en eso. Pero lo que quiero que noten es que nosotros no organizamos nuestras ciudades, nuestra arquitectura de acuerdo a nuestro parecer, sino a a la colonia, más bien. Gerald, no creo, como se dice, lamentablemente el ser humano es el único animal que necesita un amo. Necesitamos creer, tener fe y en cierta manera necesitamos justificarnos pudiendo tener la excusa de en nombre de Dios.
bueno, sí, realmente hasta la idea de la Pachamama, ¿no? Del dios Sol, de la luna. Esa era una creencia más vinculada con, a mi parecer, a mi entender, con la naturaleza, ¿sí? Mm, la cristiana uno podría decir que sí, pero es más exterior. Dios no hace parte del mundo, sino que Dios es como esa persona que nos vigila, omnipresente, omnipotente, etcétera, y, y nosotros obedecemos, es exterior. En cambio, digamos que tiene una relación de padre, ¿no? En cambio, siento que en las visiones aborígenes, todos estos dioses tenían una connotación más de protectores, ¿sí? Más que de padres a los que hay que obedecer. Sí, o sea, es una idea mía, obviamente, mm, sin ánimo de ofender ni nada. Mira, la expansión europea pudo ser un inicio de males, empezando por la manera en que como quisieron someter a las culturas que descubrieron en nuestro nuevo mundo, tanto inca como aztecas, solo con el ánimo de establecer sus colonias en este territorio descubierto. Sí, sí, sí. Sí, yo creo eso, pero hay otra cosa. ¿Se acuerdan de la pregunta de ¿somos países subdesarrollados debido a la colonia? ¿Tú creerías eso, Paula? O sea que ya nos colonizaron y eso determinó toda nuestra historia. O que no, venga, venga. Sí, nosotros también de todas maneras no podemos llamarle una independencia absoluta, que es la primera pregunta. ¿Realmente somos un país que ya no es independiente o algo así? O, o sea, no podemos llamarlo eso, pero tenemos cierta independencia como países. Y ahí creo que ahí sí tenemos, aunque tengamos un legado colonial, tenemos una responsabilidad, ¿no? Pero pues trajeron innovación, pues si llegaron a un territorio netamente arraigado a lo natural. Sí, hay otra, miren, algo que quiero que averigüen, solamente por si quieren curiosear, es un libro, bueno, hay varios libros bajo los cuales, digamos, yo hago esta clase. Uno es este, que es la historia de Colombia, concisa, historia concisa, se lee rápido, o sea, realmente lo escriben muy bien estos dos autores. Y hay otro que explica la manera en cómo dividieron a la población según sus características eh, raciales, ¿sí? Entonces, los mestizos, y tenían una que se llama la limpieza de sangre, si pueden averiguar, ¿sí? Las castas y la limpieza de sangre. Eso lo impusieron los españoles aquí en América, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un blanco, ¿sí? Un blanco peninsular español, que es diferente a un criollo, porque acuérdense que el criollo es el español que vive que nace en tierras americanas, pero que viene de familias españolas. El blanco o el criollo que tuviera a su posesión negros tenía un estatus social mayor sobre, sobre sus propios lugar de las castas, ¿sí? Entonces andar por la calle con un negro eh, y tomado como esclavo era algo que daba estatus, ¿sí? Eh, y ahí hay unas clasificaciones. Entonces, ¿qué buscaba la gente? Intentar ser blanco, limpiar la sangre. ¿Y cómo limpiamos la sangre? En las mezclas. Entonces, el mestizo o el indígena buscaban tener relaciones conyugales con un español, ¿sí? O con un criollo, con alguien que se acercara a limpiarles la sangre. Y eso les permitía tener una mejor posición en la sociedad. Esa es otra cosa que es muy, pues tiene que ver con el racismo, ¿no? Obviamente, pero que hasta hoy tenemos. No sé si sería mucho decir que es igual a cuando uno dice, ay, los ñeros, los gomelos. Tenemos como ese legado colonial de clasificar a la población y de darle un estatus, ¿no?
Paula, eh, yo me refiero a que debieron proceder de diferente manera por esclavizar y robar a nativos para llevar riquezas a España. Sí, pero imagínate, sí, o sea, como hablándoles pacíficamente, es que la mentalidad que ellos tienen también está muy conectada, seguramente ustedes ya lo han escuchado, con las cruzadas que ocurrieron en la Edad Media. O sea, acuérdense lo que más o menos, si lo tienen claro, que son las cruzadas. Es la forma de dominar Tierra Santa, ¿no? ¿Sí? Y entonces van a crear algo que se llama los caballeros templarios, que van a ir con sus espadas a matar a matar, sí, literalmente, musulmanes, ¿no? Que tienen el control de esta zona, que lo que hoy es Jerusalén, aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a ver si se alcanza a ver un poco toda esta zona, ¿no? Y aquí, en esa parte de Israel, es que tenemos pues lo que era la Tierra Santa, y ellos tienen esa mentalidad de conquista que es la que van a tener igualmente con América, con los pueblos aborígenes. ¿Bien? Exacto. Listo, muchachos, entonces, importante que tengamos en cuenta ese contexto histórico del Renacimiento, esas monarquías absolutas, ¿sí? Donde un rey gobierna y dice todo lo que hay que hacer. Paula, aparte Cristóbal Colón pensó que había llegado a las Indias Occidentales, no estaba ni bien parado. El que descubrió esto era un nuevo continente, que era un nuevo continente, fue un marino ya, sí, muy bien. Sí, por Américo Vespucio, si se le pone América, y eso más o menos ocurre en el siglo XV, mediados del siglo XV, ¿sí? Eh, y, y el tipo es el que realmente se da cuenta, no, esto es otro, esto está separado de lo que conocíamos. Américo Vespucio, sí, sí, sí. Las cruzadas se dieron bajo la orden del Islam, de derrotar al Islam, y la orden la da un papa que es Benedicto II, no, Urbano II, ¿sí? En la Edad Media. Y, y se arman los ejércitos de los caballeros templarios. Entonces, muchachos, y ahora, otra cosa que hay que matizar. Recuerden que esta es la expansión, el inicio de la expansión europea por parte de España y Portugal. Luego van a venir otros imperios importantes. Cae España, cae Portugal, ¿sí? En el siglo XIX nos empezamos a independizar y empieza a aparecer Inglaterra, Francia, ¿sí? Holanda en el siglo XIX, y a dominar toda esta zona, que es todo el África, ¿no? Y Asia, parte de Asia. Entonces, importante eso, muchachos, ¿vale? ¿Cómo les pareció pues la clase? ¿Qué comentarios tendrían? ¿Qué cosas habría que mejorar, o no sé, lo que ustedes me quieran comentar, por favor? Vale. Gracias, Tiffany. Gracias. Vale. Recuerden que es muy general. Gracias, Gerald. Gracias, Giselle. Hola, un momento, por favor. Muchachos, muy bien por los aportes. Eso quiero que lo hagan todo el tiempo. Los que buscaron información y la pusieron ahí, bien. Bien, recuerden que fuimos muy rápido, en parte, Hola, hola, hola. pero bueno. Hola. David, ¿Listo? ¿Ahí se escucha? Es que tengo el micrófono un poco dañado, entonces a veces me molesta. Entonces, bueno, muchachos, les recuerdo, la contraseña de hoy es 24. Ahí las escribí, ¿listo? Para que llenen el formulario de asistencia. Y creo que pues ya no siendo más, ya no es más, profe, ¿cierto? Ya, bueno, muy buenas participaciones. Agradecemos la asistencia de todos. Yo sé que faltaron algunas ahí porque no pudieron entrar por la plataforma ni por el link, entonces vamos a ver qué pasa con ellos. Y pues nada,
Yo creo que no, si no es más para hoy, profe. Nos vemos mañana. Y pues algo que agregar, profe. No. Ya en estos días organizamos lo de la hoja de ruta y digamos, les damos los puntos, dialogamos un poquito acerca de ella. El jueves creo que ya la suben a la plataforma y obviamente pues tiene que ver con esto. Voy a poner algún punto sobre la expansión europea. ¿Listo? Vale, gracias Kevin, gracias Giselle. Entonces, Y estamos bueno, hablando mañana muy tempranito, ya saben, a las 7. Y bueno, se cuidan, que tengan una buena noche. gracias chicos. Y gracias Juan. Hasta luego.